Buenas tardes. Bueno, decía que mi nombre es Gabriela Sosa, yo soy de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay. Estamos organizando este ciclo de conferencias a cargo de profesores y profesoras sobre autores uruguayos. Les agradecemos que estén hoy aquí, le agradecemos especialmente a Gustavo Espinosa que forme parte de este ciclo. Para la APLU ha sido un gusto organizar estas actividades junto a la Casa de los Escritores del Uruguay. Ojalá que esta sea una de tantas otras actividades que podamos organizar en conjunto estas dos instituciones amigas. Así que bueno, le doy la palabra a Jorge Nández y después al expositor. Gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar presentes. Es un gusto muy grande poder continuar este ciclo de la mirada crítica que lo comenzamos esta sería su cuarta edición. En la ocasión es Gustavo Espinosa quien nos va a atender a desarrollar sus perspectivas respecto de Rubén Lena, que precisamente el 5 de abril de 1925 nació y falleció el 28 de octubre de 1995. Perdón, estoy armando lío con las fechas, me equivoqué. Muchos cinco. Quiero decir que estamos en el centenario de su nacimiento, a eso me quería referir. Gustavo Espinosa, ustedes lo saben, pero quería de todas maneras hacer mención a su obra y sobre todo al reconocimiento que ha ido teniendo a lo largo de los años. China es un frasco de seto, sus 100 años de nacimiento, y sobre todo porque en algún momento su importancia estuvo como radicada al sesgo de lo que es la producción literaria, y tal vez sea hoy nuevamente un buen momento para escuchar a Gustavo y ver su punto de vista sobre la producción del maestro y escritor de cancioneros, además de poesía, de Rubén Lena. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los que han venido. Es un placer para mí, un compromiso también, venir a hablar de la figura de Rubén Lena. Mi intención es una prosa, digamos así. No sé si es el verbo prosear, creo que está en desuso, designa o designaba por allá por mis pagos a conversar sin un propósito utilitario o práctico específico. Incluso se decía echar un real de prosa, ¿no? Así que no hablo de prosa como, digamos, como el otro dialéctico de la poesía en este caso, sino como que mi intención es esa, conversar. Y quizás esa intención, el perfil que yo pretendía darle a este encuentro con ustedes, sea un poco inadecuado en el sentido de que está enfocado desde un perfil algo provinciano, diríamos, porque la intención que tengo al hablar de Rubén Lena está sesgada por ese perfil, por ser yo alguien que viene de 33, de donde es Rubén Lena. Por lo siguiente, como decía Jorge recién, se está conmemorando el centenario de este artista. Entonces, en 33 se han llevado a cabo todo tipo de ceremonias de toda índole y de todo nivel
institucionales y no tan institucionales, que tienen que ver con la recordación de Rubén Lena. Pero además de eso, la presencia de Rubén Lena es permanente, no es necesario que cumpla 100 años para que esté siempre presente acá. Ustedes saben que yo qué sé. Allá hay un teatro, un teatro muy bien conservado, que funciona como tal todavía, es municipal, es estatal, digamos, que tiene un enorme retrato de Rubén Lena en su fachada. El acontecimiento turístico más masivo que tiene 33 es un festival de música que se llama Rubén Lena. Antes de llegar al pueblo hay también una gigantografía de Rubén Lena. En la casa donde él vivió, en la calle Areguatí, hay una placa que lo conmemora. Y además de todo eso, las canciones de los olimareños, que fueron como su aparato de fonación, digamos, son como un fresno del ornato público en 33. Yo podría desafiar, si me pusiera acrobático y pedante, cosa que suelo hacer, podría desafiarlos a cualquiera de ustedes a que me dijera un verso de cualquier canción de los olimareños y yo se las digo cuál es y les digo los anteriores y los posteriores. Pero no porque yo sea un erudito ni nada, porque soy un tipo que se crió en los 60 y 70 allá, en 33. Entonces, ¿qué ocurre? Todo eso, que es muy merecido, está bárbaro, y es lo que Lena y los olimareños buscaron de alguna manera, implica cierto riesgo también, que es un riesgo de naturalización. Eso está allí, y como el fresno del árbol del ornato público pasa a no significar, pasa a volverse insignificante, pasa a naturalizarse. O lo que es más o menos lo mismo, por lo menos produce el mismo efecto, se puede monumentalizar. Es decir, eso es un constructo público que está puesto ahí, institucionalizado para producir algún tipo de sentido, y ese sentido termina decolorándose. La monumentalización es una forma de la insignificancia a veces. Entonces, mi propósito con esta intervención, que no es solo esta intervención, porque ahora después les voy a pasar un aviso que puede tener algo de tanda comercial, digamos. Es eso, producir un efecto de distanciamiento. Porque ya yo razonaba del siguiente modo: no necesitamos una aproximación, como dice el título o el subtítulo de mi intervención acá, a la hora. Calculo si es que existe. Es terrible. Así que bueno, instemos a que hagan una reedición de esos libros en aquella colección Brazo Largo, ¿se acuerdan los libros de Brazo Largo? Bueno, no, de Brazo Corto, porque era para que no lo vieras así. Ahora, en esos libros, en reportajes, el uno que le hizo Luis, que yo voy a citar y he citado profusamente, él reflexiona, era un tipo muy autoconsciente, muy autoanalítico. No era un creador espontáneo para nada. Y siempre tuvo presente la dimensión estética, pero también la dimensión ética y social o política de su creación. Pero sin embargo a mí nunca me ha terminado de quedar claro por qué él decidió ser un hacedor de canciones y no meramente un poeta. Fíjense, él dice en un texto del año 94, ¿qué me llevó a hacer canciones? Cuando comencé a trabajar de maestro, conocí a Víctor Lima, cuya obra de gran calidad
nos impresionó a todos los jóvenes de aquel entonces. Al mismo tiempo conocí a un paisano, don Santiago Baladán, guitarrero y cantor, con quien aprendí los 3 o 4 tonitos que sabía en la guitarra. Las nochecitas de la escuela se aburrían escuchándome una interminable milonga o un cielito rabón. La guitarra me empezó a servir para sacar la melodía de algunas canciones que llegaban en los anales de instrucción pública o en los boletines de divulgación de prácticas escolares, auxiliado por la hoja de un método en la que estaba el brazo de la guitarra con las notas correspondientes. Hasta ahí cito. No sé, a uno le parece insuficiente esa explicación, ¿no? Después hay otra que ya ha adquirido como cierta aura mitológica, que tiene que ver con un viaje a Venezuela. Parece ser que en el año, creo que fue 59, Rubén Lena y su mujer, Justa La Cuesta, participaron de un encuentro de educadores rurales realizado en Táchira, en Venezuela. Encuentro, no sé si americano o más amplio todavía. Entonces allí, que tuvieron mucho tiempo acá. Entonces allí, tanto en las prácticas didácticas como en los encuentros de ese congreso, parece ser que Elena se dio cuenta de que los únicos que no tenían un cancionero vivo para compartir eran los uruguayos, eran ellos. Tenía que recurrir a uruguayos campeones de América y del mundo, dice. Claro que los demás tampoco tenían campeonatos del mundo para hacerle canciones, ¿no? Entonces ahí él volvió de Táchira con la decisión de formar un cancionero popular que estuviera vivo. Esa es una explicación que ya les digo, es casi mitológica, ya porque se ha repetido una y otra vez. Una vez yo le comenté a Eustaquio Sosa, otro gran cantautor de 33, que era amigo de mi padre. Le comenté eso y se puso furioso. Lo dijo de una manera estentórea, él era así, ¿no, Eustaquio? Pero creo que un poco de razón tenía, porque dice Eustaquio que no es cierto que Uruguay no tuviera un cancionero. Y me nombró, para empezar, a Auxilio Rodríguez Castillo, contemporáneo estricto del maestro Lena, o anteriormente, yo qué sé, las canciones de Néstor Feria, de Amalia de la Vega, en fin. Por hablar del folclorismo, digamos, ¿no? Pero bueno, eso también, el tema de Venezuela, sin embargo, también generó otra cosa muy curiosa. Acá hay alguna gente de 33 y sabe bien que es así. Hay una institución también que se anula en el olvido, como lentamente se anula en el olvido, como decía, ya sabemos quién, que es la guitarreada, ¿no? Juntarse para tocar la guitarra. Y para nosotros, creo que para los uruguayos en general a esta altura, pero el 33 en particular, tocar canciones venezolanas, como nosotros creemos que se tocan las canciones venezolanas en la guitarra, así como podemos, es una cosa absolutamente espontánea. Lo vemos como propio, las canciones de Torrealba y todas esas. Porque Lena trajo de allá un montón de discos de música folclórica de las llanuras venezolanas y bueno, se fueron versionando en 33 y se fueron haciendo canciones con música de pasaje o de joropo, o lo que fuera, adaptadas a la forma de tocar la guitarra de por allá. Así que esa es la otra versión. Ustedes saben que los escudos de los diferentes territorios departamentales del Uruguay suelen tener un lema. Por ejemplo,
El de Florida creo que dice libertad y progreso. El de Soriano dice aquí nació la patria. En Flores son más culteranos y pusieron labor proba omnia vincit. Y en 33, el lema que luce bajo nuestro escudo dice el pago más oriental. O sea que no es una consigna iluminista como el de Florida, libertad y progreso, no es una información histórica como en Soriano, ni un latinajo edificante como el de Flores, sino que simplemente es como una indicación cardinal o geográfica, si se quiere. Es decir, que estamos en el extremo oriente de un territorio que ya se llama a sí mismo oriental. El escudo fue diseñado además por un poeta, un poeta de conocimiento estrictamente local, creo yo. Es el doctor José Gorosito Tanco, que era médico. Era un poeta herreriano, pero que tenía, yo creo que lo peor de Herrera, ¿no? Y además, 40 años después. Es decir, ese modernismo alambicado, de lexicón exótico. Hay una explicación de una glosa, digamos, que José Gorosito Tanco hace del escudo. El escudo es muy bonito, ¿no? Pero además él lo diseñó en la parte gráfica, la parte, digamos, heráldica, estrictamente. Y él usa palabras como las ásperas eclampsias de la tierra. Yo no sé bien qué es eclampsia, pero creo que es un término médico que tiene que ver con el parto o algo de eso, ¿no? Ahí va. O habla sobre un gajo mirtáceo de la leyenda patria, por ejemplo, cosas así. Bueno, pero lo cierto es que 33 se define a sí mismo desde su heráldica como el pago más oriental. Quiero decir, no solamente se trata de un territorio que queda en el oriente, sino de un pago. Y un pago es un distrito, un territorio rural alejado de la civilización. La palabra pago, que da origen a pagano, por ejemplo, originalmente designaba los territorios refractarios más alejados de la metrópoli y refractarios al discurso de la evangelización. Entonces, 33 no se define como un departamento, ni como un distrito, ni como un territorio, lo cual sería burocrático o institucional, sino como un pago. Es decir, se deslinda de su propia metrópoli, del discurso modernizador que vendría, suponemos, de la capital, ¿no? Pero además ese pago es el más oriental. La cuestión que nosotros hemos naturalizado, como siempre, como los escudos están hechos para eso, además, ¿no? Si tomamos distancia, ya se empieza a enrarecer, como pasa siempre también. Porque, primero que se llama 33. A un extranjero, a nosotros nos da risa, pero a un extranjero es natural que diga, ¿y dónde queda 34? ¿O cuál es el departamento 32? Pero además ese lugar se sitúa en el extremo oriente, algo que se opone a Occidente, es decir, lo que no es la civilización occidental. Yo tenía una vieja enciclopedia Larousse de los años 60, que heredé de una tía solterona, y que ponía algunos ejemplos además de las definiciones. Y la frase que ejemplifica la entrada del adjetivo oriental, es decir, los orientales suelen expresarse por metáforas. Quiere decir que el oriental es refractario al logos modernizador, al logos civilizatorio, entonces se expresa de un modo desviante, digamos, de un modo
poético. Así que, ¿y cuál es, digamos, el sostén perogrullesco del discurso civilizador? La escritura. Por lo tanto, esos orientales refractarios, esos paganos, también preferirán la oralidad. Y no solo la oralidad a seca, sino la oralidad desviante, la poesía. Y yo creo que por ese lado se puede entender la decisión del maestro. Antes de que la poesía se convierta en página muerta, en que se la coma el pez de plata allí en la Biblioteca Nacional, hagamos que el lenguaje se muerda la cola y, como la poesía fue originalmente oralidad, vuelva a la música. Porque además, eso no era la primera vez que ocurría en 33. Las primeras canciones de Rubén Lena que grabaron los olimareños, es decir, que sí, las primeras que se grabaron, fueron en el año 62, 1962, que fueron 3 en un disquito que se llama Presentando a los Olimareños, que no es el primero, es el segundo. En el primero, que también es un extended play de 4 canciones, no hay canciones de Rubén Lena. En el segundo, del mismo año, sí, hay 3. Serenata Borracha, que es una canción bellísima, parece una canción de madurez. Un clásico de Cojinillo, clásico de la picaresca, digamos, aldeana, y una canción de tinte social que siempre caracterizó también la obra de Lena, que es No lo conoce a Juan. Y la otra canción de ese disquito es El Orejano, poema de Serafín J. García, musicalizado por Pepe Guerra y magistralmente interpretado por los olimareños. Entonces, ¿cuál es el antecedente de esa discursividad desviante que surge desde el pago menos occidental, como le llamo yo? Serafín J. García, que también desde los márgenes más excéntricos, él era un funcionario del Ministerio del Interior que había nacido en un pueblito llamado Vergara o cerca de allí, publica en 1935 Tacuruces, que fue un bestseller y un long seller de la literatura uruguaya hasta hoy. Es imposible contar las decenas y decenas de ediciones entre oficiales y piratas que tiene Tacuruces. Un poemario de lenguaje bárbaro, digamos. Que como todos los libros potentes, como decía Proust, está escrito en una lengua extranjera. Y es un libro que vuelve a la oralidad, porque la gente, en pleno auge de la radio y de todo, se transmitía los poemas de Serafín J. García por transmisión oral, como en la Edad Media, como en la Antigüedad. Entonces, 25 años después, o 27 años después, un maestro de escuela se convierte también en un fenómeno masivo dentro de la poesía nacional. Porque acá hay más de un poeta, calculo yo. Siempre nos quejamos de que la poesía es el Benjamín de los géneros literarios. Los editores nos dicen que no se venden los libros de poesía. Yo, por ejemplo, para que me publicaran un poema de casi 2000 versos, tuve que escribir una novela y meter el poema adentro.
porque si no, sabía que no. Ni me animé ni a presentárselo. Entonces, sin embargo, 33, ese lugar menos occidental, es una especie de usina china, digamos así, de poesía. Hay un novelista y cineasta que nació allá también, aunque hace mucho tiempo que no está, en 33, ni siquiera en Uruguay, Luis Nieto, en una novela suya que se llama Nueva lectura de Hugo Muraña, El Invencible, que Banda Oriental publicó en 1994, el personaje es un militante que anda recorriendo el interior reclutando gente, creo, si mal no recuerdo, para el MLN o por una cosa así, en los años 60, ¿no? Y en una de esas, en un momento de ese relato, dice: 33 es una linda ciudad. Todos los compañeros sabían tocar la guitarra. En Colonia todos eran obreros de Sudamtex. En 33 parecían todos alumnos de Rubén Lena. Es decir, ¿qué nos está diciendo aquí? Que en 33 no había, ni hay mucho todavía, proletariado urbano, que se supone que es el sujeto privilegiado de la modernización, ¿no? Allá lo que se producía era poesía. Y por eso 33 se define a sí mismo como, al decir que es el más oriental de los pagos del Uruguay, no solo nos está dando una locación, sino que es una especie de jactancia. No hablemos de la orientalidad porque ya sabemos por qué. Pero fíjense que oriental se usó mucho tiempo como gentilicio de nosotros, los uruguayos, como variante de uruguayo, digamos. Pero hay quienes dicen que no solo no son equivalentes, oriental y uruguayo, sino que hasta son antónimos. Fíjense, Amir Ahmed, en un libro suyo que se llama Orientales, Uruguay a través de su poesía, que es una antología de poesía con un estudio un poco más amplio también. Dice: la denominación uruguayo remite a una formación exclusiva de este siglo, es del año 94 también, es decir, moderna, y se realiza en oposición a otras como oriental. El término uruguayo constituye la marca en el orillo del Estado moderno, vallista e independiente, que se inicia con la centuria y que se propone una delimitación con respecto a las pretensiones que el Brasil o las provincias argentinas tenían respecto al territorio. El uruguayo resultaría de este modo aquel continentado por el discurso del Estado definitivamente dibujado desde Montevideo. A su turno, como señala Gerardo Caetano, la palabra uruguayo escapa hacia una fuerza europeizante. Estas contradicciones encuentran su nutriente precisamente en el lenguaje y explican de modo definitivo el anotado cliché historiográfico. Hubo orientales antes de que se inventaran los uruguayos. También Real de Azúa habla un poco de esto. Real de Azúa, ustedes en el famoso, quizás el más famoso de sus libros, que es El impulso y su freno, él interpreta que el proyecto vallista fracasó. Podemos atribuir esto a que Real de Azúa tenía orígenes herreristas, quizás, pero bueno, vamos a no hacer interpretaciones ad hominem.
ni más ni menos que del venerable Carlitos, ¿no? Así que, pero él dice que, ¿por qué fracasó? Dice que la incompletud del proyecto modernizador o progresista, vallista, se debe a dos cosas. Primero, la ruptura con lo blanco, estas son comillas de Real de Azúa, no como exclusión de los dirigentes del Partido Nacional en la administración del Estado, sino como hostilidad al campo por parte de una filosofía urbana, civilizada y racionalista que, dice Real de Azúa, implicaba seccionarse con ciertas fuerzas evidentes, auténticas, nutricias, si bien imponderables, de lo que de algún modo cabe llamar lo criollo, y sus rasgos comunitarios, tradicionales, campesinos, vitales y extrarracionales. Eso es lo que dice Real de Azúa. Y también después da otras motivaciones más de infraestructura, digamos. Como por ejemplo, dice, una inoperancia práctica del vallismo, ¿no?, que permite afirmar que el latifundio en concentración, magnitudes y poder pesaba tanto al cerrarse el periodo vallista como cuando éste se inició. Es decir que en los hechos parece que, dice Real de Azúa, no le entraron al poder de los latifundistas. En fin. Entonces, no es raro que ese discurso no escrito, que ese discurso delirante, como llamaba Medina Vidal, como definía Medina Vidal a la poesía, ese lenguaje que delira o destrilla, como decimos allá, es decir, que siembra fuera del surco, encuentre tierra fértil en esos espacios, digamos, refractarios a la modernización, o premodernos, si se quiere. Y es por eso que yo creo que ahí es que la cuestión de la poesía por el vehículo oral funciona de esa manera, y masivo funciona de esa manera. Porque una enorme diferencia, que yo supongo que de algún modo debe haber influido en la poética de Rubén Lena, es la conciencia, contraria a lo que nos ocurre a todo el resto de los poetas, de que él en algún momento debe haber comenzado a saber de que cualquier cosa que él profiriera, digamos, iba a tener cierto alcance masivo a través de lo que fue de algún modo su aparato de fonación, digamos, que eran los olimareños. Porque los olimareños grabaron canciones de muchos autores, no solo de Rubén Lena. Yo ni siquiera sé estadísticamente si la obra de Rubén Lena es preponderante en la obra de los olimareños. Calculo que sí, pero no lo sé a ciencia cierta. Pero yo creo que es obvio que la tímbrica de los olimareños, que su forma de interpretar se escucha más cómodamente, más naturalmente, digamos, si lo que están transmitiendo son las canciones de Rubén Lena. Y al revés también. Entonces, de algún modo, fueron como una tríada artística que se articularon muy bien. Entonces Rubén Lena sabía que él era un poeta masivo, que es un bicho raro entre nosotros, ¿verdad? Un poeta masivo. Ahora, también ocurre otra cosa, que es contrario, me parece, aparentemente sería antagónico a esto que estoy diciendo. En 1962, que yo les decía que aparecen las primeras canciones de Lena que fueron grabadas, la primera de todas fue una samba argentina, pero no es la primera que aparece en un disco.
una samba argentina, no, una samba compuesta a la manera del folclore del norte argentino. Pero ese mismo año, en el 62, se publica un profesor canadiense, Marshall McLuhan, publica La Galaxia Gutenberg, donde él da cuenta de la declinación justamente de la galaxia Gutenberg, es decir, de la secuencialidad propia de la civilización alfabética, vehiculizada por la escritura, a favor de la simultaneidad propiciada por la neooralidad electrónica. Es decir, el regreso a la oralidad. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso ocurrió en mundos paralelos. Que Rubén Lena, en la Escuela 44 de Sierras del Yerbal, empezara a escribir canciones y que Marshall McLuhan nos diera noticia de la galaxia Gutenberg y su disolución en la nada hipersolicitada de la neoralidad electrónica, no pueden haber tenido muchos puntos de contacto. Bueno, no sé, capaz que no. Pero los críticos ahora hablan así, ¿verdad? Vayan a decirle a Baudrillard que esas cosas. Y tampoco hay que subestimar lo que es la intuición de los poetas, ¿no? Decía Charly García, yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Yo creo que, y además, entonces, la neooralidad posmoderna encuentra también terreno fértil en esa cultura premoderna que nunca ha sentido del arau la marca, como decía Serafín J. García, para definir a su territorio. Así que no ha sido civilizada, que no ha sido vejada por la civilización, digamos. Entonces, ¿y cuál es la forma de esa neoralidad posmoderna que se encuentra cómoda en la premodernidad de 33? La industria del entretenimiento argentina y el folclorismo argentino, que justamente por esa época, por los primeros 60, empieza a difundirse muy fuertemente por los medios existentes, mayormente por la radio y los discos, ¿verdad? Y por esa razón, también nuestros poetas y nuestros hacedores de canciones se vieron tan permeados por esas músicas. Y por eso, por ejemplo, la primera canción que compuso Rubén Lena fue La Uniera, que es la música no es de él, pero es un formato de samba argentina, samba con Z, ¿verdad? Samba argentina. Braulio López tocaba el bombo legüero en los primeros tiempos de los olimareños. Víctor Lima, que influyó muchísimo, como él mismo se reconoce, epígono Lena de Lima, hizo muchísimas zambas y carnavalitos. Dice haber estado en el norte argentino, eso lo debe saber mejor que yo Leonardo Areto o Schubert Flores, porque era muy fabulador Víctor Lima, según parece. Así que bueno, pero yo creo que más que nada el folclorismo que estuvo de moda en los años 60, no solamente en Argentina, en Estados Unidos también, de ahí salen los folkies, entre cuyos exponentes más famosos, no solamente Woody Guthrie o Pete Seeger, sino el premio Nobel y su compañera Joan Baez, que además hicieron la misma transición que hacen después Rubén Lena y los olimareños, y etcétera, etcétera, que es del folclorismo pintoresquista o neorromántico inicial a la llamada nueva canción latinoamericana o canción protesta, dotarlo de contenidos políticos y sociales, ¿verdad?
sí, junto siempre con cierto fundamentalismo por lo supuestamente puro o folky. No se olviden que a Dylan le tiraron monedas y lo abuchearon en un festival de folclore en 1965, creo que fue, por tocar con una banda de rock enchufada. Citarrosa escribe para Marcha una crónica sobre una vinería que era un lugar de donde se tocaba folclore, creo que era propiedad de Yamandú Palacio, que se llamaba La Cucaracha, y una de las virtudes que encuentran en el local es que no hay electricidad. Así que las luces eran velas, y que, bueno, ni que hablar que nadie enchufaba las guitarras en esos tiempos, los folcloristas. Bueno, entonces también influye en la decisión de Lena de hacer canciones, digo yo, esas cosas que parecen antagónicas. El vivir en un territorio premoderno, propicio a la oralidad, y la incidencia de la neo-oralidad postmoderna. Yo no sé, pretendía, pero ya me he extendido demasiado y he hecho demasiadas digresiones, ver cómo esto que estoy diciendo influyó en la concreción singular, en la realización de los textos o de las canciones de Rubén Lena. No sé si lo habrá hecho de alguna manera, pero yo creo que lo influyó por reacción. Cuando él se supo destinado a la masividad y a la reproducción mecánica de la obra de arte, como decía Walter Benjamin, él trata de reaccionar a los peligros de eso, que es la serialización. Si el diseño de un modelo funciona, bueno, repitámoslo. ¿Para qué lo vamos a cambiar? O vayámoslo cambiando imperceptiblemente para que no sea rechazado. Lena es casi inapresable estilísticamente, digamos así. Porque si el estilo son recurrencias, ya sea temáticas o formales, es muy lábil, es como fluvial justamente. Es muy difícil. Por ejemplo, voy a achicar mucho lo que tenía para decir, pero bueno. Ustedes no van a encontrar casi en toda la obra de Rubén Lena, que es bastante extensa, un apego a las formas estróficas tradicionales, ya sea las de índole popular, como pueden ser las décimas, por ejemplo, o las otras más afincadas en la escritura. Casi que no hay, pero estábamos comentando una vez, la última vez que me encontré con Pepe Guerra, y él me decía que la única canción de Rubén Lena hecha en décimas, de punta a punta, es una que ya de su época de madurez, de sus últimos tiempos, que grabó Larbanoa Carrero, que se llama Hasta la Noche Mayor. Esas son décimas. Después, antes que eso, hay una canción de su heterónimo Zenobio Rosas que se llama Platonada, un nombre rarísimo además, donde, entre otras estrofas irregulares, figuran 2 décimas, pero después no hay ninguna. No hay como las 2 querencias de Víctor Lima o cosas. Pero tampoco Lena nos perturba con la irregularidad acrobática o, digamos, ostensible. Es decir, tampoco sus canciones son como, ya digo, como líquidas. No vamos a encontrar, digamos, a ver, Milonga para una niña, que es una canción cuadrada, digamos, con las espinelas y los octosílabos. Ni vamos a encontrar menores de Fernando Cabrera, que es una cosa amorfa, ¿no? Es decir, no nos perturba ni la regularidad, ni el retornelo de la regularidad, ni la ruptura vanguardista extrema, salvo en Todos detrás de Momo, que es una excepción, y ahí está el libro. Y él se rigió siempre por
por dos cosas. Como reacción, digo yo, a los peligros de la serialización. Una, la pretensión de que la canción perdurase en el tiempo. Voy a citar palabras de la entrevista que le hizo Luis Pereira en el 81, ¿fue, no, Luis? Dice: si sirve estéticamente como objeto, hablo de lo que pasa y de lo que permanece. No hablo de lo que puede servir hoy y no servir 24 horas después. Hay un libro de un crítico canadiense llamado Carl Wilson, que se ocupa de la música de Céline Dion. El ensayo se llama, literalmente traducido, se llama Vamos a hablar de amor, que es el título del disco de Céline Dion, del cual él se ocupa, y tiene el subtítulo de ¿por qué los demás tienen tal mal gusto? ¿No? Ahora, los argentinos, de un modo muy oportuno, que por lo menos a mí me sedujo, le titularon el libro Música de mierda, la edición argentina. Y allí, justamente, Wilson hace una observación que creo que me da la razón en esto, en esa tensión que tenía la creación de Elena en tratar de buscar, de resistirse a los peligros de la serialización. Y dice Wilson: te puede gustar una canción por la profundidad, la elegancia formal y el valor perdurable que crees intuir en ella, los parámetros tradicionales de la apreciación purista del arte. Valorar la perdurabilidad por encima de la novedad es una rémora de la época de la escasez estética anterior a la época de la reproducción mecánica o digital. O sea que Elena estaba generando objetos artísticos, digamos, en la época de la reproducción mecánica y digital. Dice Corina Arunian que después de Gardel, los olimareños en la década del 60 y del 70 fueron el fenómeno artístico de masas más arrasador que hubo en el Uruguay. Vendían 30.000 discos de cada LP que sacaban. Pero Elena y los olimareños mismos, cuando les tocó hablar sobre lo que hacían, siempre buscaron eso como de desmarcarse de la industria del entretenimiento a la que pertenecían. Y esa no ser parte de ella, sino ser como una especie de cuña de negatividad en ella. De buscar esa otra forma de expresión menos seriable que vendría a ser, como dice Wilson, la época de la escasez estética. Y bueno, por último, un poco descolgado de todo eso, les voy a hacer referencia, porque si no ya está, me estoy aburriendo hasta yo mismo. Hacer referencia al principio del sastre, que es algo así, algo análogo. ¿Se acuerdan del principio del iceberg de Hemingway? Bueno, Elena habla del principio del sastre para hacer canciones, justamente. Porque su padre era sastre. Entonces dice: cada canción es un objeto complejo. Él insistía mucho, ¿verdad?, con eso de que la canción es un objeto. La complejidad de ese objeto original no estará en su cuerpo visible. Es una complejidad interior, una complejidad coherente e invisible.
Mi padre, que era sastre, decía con otro propósito: el oficio de zurcidor es el más triste, porque cuando un zurcido ha quedado perfecto, se hace invisible, y lo invisible es la condición de su perfección. Entonces nadie sabe que está hecho. La canción es un zurcido, como si fuese algo muy sencillo y natural, hecho sin esfuerzo. Y después agrega otra cosa, y con esto ya termino, y si quieren proseamos, ¿no? Dice: el autor de canciones ha de lograr un objeto indivisible que no es texto ni música por separado. Por eso, dice Elena, estoy prevenido cuando escucho un texto de Machado, Lorca u otro poeta vuelto canción, porque ellos confiaron a la palabra y solo a ella, digamos, su mensaje. ¿Cómo debería ser esa melodía para que ese objeto que no la necesitó originalmente? Y eso es más o menos todo. Gracias. Y bueno, me gustaría... A ver quiénes están en desacuerdo. Bueno, si no hay preguntas o... En la creación de canciones, porque también se dijo que sí, el oficio de maestro de maestro Elena, cuánto pudo haber incidido en la creación de canciones, porque se sabe que un maestro usa la canción y el poema en su trabajo de aula. Entonces, ¿cuánto pudo haber incidido eso en la construcción de Rubén Elena, letrista y poeta? Bueno, hay cuestiones bastante concretas, históricas, digamos así, que vendrían a demostrar, calculo yo, que sí influyó bastante en la motivación. Están cedidos a los niños de la escuela 73 del barrio 25 de agosto de allá, de 33. Hay algunas canciones como, por ejemplo, hay otras que salieron de actividades propias de la escuela. Por ejemplo, algunas de sus canciones más populares, El Mangangá Amarillo, por ejemplo, que además fue objeto de cierta lectura paranoica, que no es la única canción de Rubén Lena. Él empezó a entregar sus canciones y empezaron a trabajar juntos artísticamente, digamos. Así que yo también pienso que esa cuestión, más que de magisterio institucional, sino como maestro en el sentido hasta griego, si se quiere, ¿no? De conductor de almas, discreto como lo era, creo que debe haber influido bastante. Una otra... Bueno. Espera un poquito porque si no, no te escuchan, hay que grabar. No, que a mí me gustó mucho en tu libro, Todos detrás de Momo, cuando contás que tu abuela, hablando de que el Mangangá Amarillo lo sobreinterpretaban, y tú decís que tu abuela cuando decía que la canción que más le gustaba de los orimareños era Los Dos Gallos, porque no tenía ninguna interpretación política. Y me pareció muy gracioso, que me reía sola. Y digo, como esto de los textos, bueno, se escriben y después cada uno hace con ellos lo que quiere y lo que puede, ¿no? Trataste de Vergara el cronito. Debo aclarar que es un gran pueblo. Y lo primero que me encantó de tu charla... Debo aclarar que es un gran pueblo hoy. Y lo primero que me encantó de tu charla y de los organizadores es cómo recuperar la literatura realmente de recorrido pueblerino, callejero, de corrales, de mangueras, de serranías, cómo la literatura... yo vengo de la filosofía y me he dedicado a formación docente, fundamentalmente a historia de las ideas. Entonces me encantó el esquema formal, teórico que esbozaste, de premodernidad y posmodernidad, oralidad y recuperación de la oralidad en esta época. Me encantó ese esquema.
Y en realidad les agradezco que la literatura vaya recorriendo mucho más profundamente los terrenos, los territorios del país. Es decir, yo soy vergarense y me crié en la década del 60 escuchando a los fronterizos primero y los solimareños después. Y de Cojinillo lo viví en los arrabales de mi pueblo. Es decir, ese baile que en cada canción que se tocaba o que se bailaba había que regar el territorio con agua porque la tierra volaba. Es decir, la descripción de las serranías y la patrulla, es decir, todo hay esa oralidad que yo creo que arranca incluso mucho antes de Orejano, pero que en Orejano se ve maravillosamente. Y hay una continuidad en 33, donde de repente uno ve el peón de Chiripá, que describe Serafín, al estanciero más famoso escuchando con una emoción tremenda ciertas canciones, olvidando su procedencia de clase. Es decir, me encanta escuchar cómo la literatura debe recuperar y ayudarnos a esclarecernos sobre esos y no ideologizar. A mí lo descubrí muy tardíamente, que todo ese cancionero que Lena describe, que los solimareños prácticamente expandieron, y uno quería encasillarlos en la ideología, y eso fue terrible es decir, el que conoce todo el recorrido de la geografía territorial y cultural de esos cancioneros, no tiene nada que ver, canta realmente la idiosincrasia. Incluso Orejano, si con algo tiene que ver, sería con un pensamiento anarco, es decir, o muy posmoderno. Es decir, no hay un solo verso de Orejano que no describa una cosa maravillosa. Es decir, ese riñón tapado que uno cuando está carneando el cordero o el capón y saca los pedazos de grasa, lo comprende en lo social. No tiene nada que ver con ideología, es un gaucho que está carneando. Entonces, comentar, escuchar, realmente me encantó y me encantó conocerte. Y creo que la literatura, a los organizadores, debería empezar departamento por departamento a recorrer lo que tú has recorrido. Te agradezco, Pino. Creo que el otro día escuchaba no una canción, sino un texto oral, o sea, un texto narrativo en realidad, evocativo, escrito por José Carvajal, el sabalero, que se llama Pal que se va, porque es un homenaje elegíaco a Alfredo Citarrosa. Y ahí el sabalero explica que antes de irse al exilio había muchas rispideces entre los cantores populares que venían de los 60 por cuestiones de sectarismo ideológico. Decía el sabalero, no éramos cantores, no éramos artistas, éramos monjes con guitarra. Después dice, esas diferencias se saldaron en el exilio y ahí nació la amistad. Pero cuando volvimos, eso yo habré visto 2 o 3 veces a Alfredo, porque volvimos a agarrar la sotana, refiriéndose, digamos, al perfil ideológico, ¿no? Que yo no lo estoy en este momento valorando mal ni bien, simplemente dando cuenta de una situación a esta altura histórica, ¿no? Cada cual hace lo que puede con sus tiempos. Pero debo decir, sí, que Rubén Lena, yo por ejemplo, yo no sé a qué pertenencia partidaria tenía Rubén Lena, yo no lo sé. Debería saberlo si vengo acá a hablar de Rubén Lena, o no. Capaz que no lo he querido saber. Pero nunca fueron frontales las canciones de Lena en esos aspectos. Fueron sí políticas, pero nunca fueron la alegoría panfletaria directa, digamos. Hubo canciones, por ejemplo, sobre el final de lo que yo llamo la etapa áurea de los solimareños, que es desde que comienzan hasta la prohibición, desde sus primeros discos del año 62
hasta el último LP del año 74, antes de que se fuera, ¿no? Entonces, allí, en ese último disco, hay dos canciones, en esos dos últimos discos, Rumbo y Cantando por el Mundo, hay una canción que se llama Desde una rama, que él advierte, dice, muñón al viento, descabezada, se bambolea la libertad. Y dice una cosa muy solemne que la recita Pepe, y es raro en él, la solemnidad es rara en Lena. Dice, atención, en esta calle plantar banderas, se bambolea la libertad. Eso lo dice en el año 73. En el año siguiente hay una canción con ritmo de murga que se llama ¿Y ahora qué?, donde hace muy sintéticamente, una descripción de la degradación política del Uruguay, que comienza describiendo, dice, la tierra abierta, hermano, la de los vientos dulces, la del refugio amable al perseguido, la de la sombra fresca, esa se ha muerto de todas las palabras, la que trajo emigrantes de todos los rincones para darle la tierra prometida y nosotros, sus hijos, la entregamos dormida. Y después vuelve a la solemnidad. En ese momento, en 1974, ¿no?, ya en dictadura, dice, oh juventud, despierta. Miren eso, parece Ovidio Fernández Río más que Rubén Lena, ¿no? No escuches las sirenas, las sombras malas que a dormir te invitan. La mesa está vacía y es tuya la conquista. Así que hay textos políticos, pero casi nunca fueron de una frontalidad como esa. Daban cuenta de situaciones, de procesos, como una que se llama Caco Sálvanos, que da cuenta de la burocratización del mundo, incluso en 33, que la parte cantada empieza diciendo, en este mundo de ahora todo se apapelonó, hay papeles y papeles en este mundo de horror. U otra anterior, que a mí me gusta muchísimo, está un poco olvidada, que se llama Refaloso, que da cuenta de una situación de la que habló mucho Julio César Rosa también, que es el vaciamiento del campo, la liquidación de la sociedad rural y de la sociedad tradicional. Que dice, por ejemplo, habla de una consigna zarabista, el aire libre con la pulpa gorda no vuelve más, porque eso es tradición. Y ahora usted ve los viejos en el pueblo, todos hablando de la tal presión. Es decir, los ancianos gauchos, ahora asediados por el terror clínico de esa cosa invisible que es la presión. Yo he sentido a muchos paisanos hablar horas y horas de la presión.